Bueno, ahora sí ya estamos los tres todos conectados. Nuestros ponentes también están ya con nosotros. Quiero agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy a este webinar con este tema tan importante y relevante como lo es hoy en día el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas de acuerdo a la NOM 051. Gracias a los profesionales de esta industria que nos acompañan, gracias a los universitarios, a la gente de los diferentes estados de la República Mexicana y en general gracias a todos quienes como ciudadanos responsables e informados estamos el día de hoy aquí reunidos para conocer más sobre esta normatividad que nos involucra a todos como consumidores de estos productos. También queremos agradecer las preguntas e inquietudes que nos compartieron al hacer su registro. Sobre esto, al término de las ponencias de nuestros especialistas, tendremos un espacio para responder algunas de estas preguntas seleccionadas previamente al azar y también les pedimos que nos dejen en el chat de aquí las dudas y preguntas que surjan durante el webinar para de igual forma, al término del mismo, darles respuesta. Para hablar de este importante tema, el día de hoy nos acompañan dos expertos que conocen y entienden muy bien de esta industria, tanto del lado legal y normativo, hasta del lado de desarrollo de campañas de marketing exitosas, pese a pandemias y nuevas normalidades. Es así como nos acompaña el día de hoy Mariana Montiel, directora de la Asociación Mexicana de Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento, y David Roldán, director de Gula, plataforma especializada en food marketing y negocios. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar inicio al módulo de etiquetado y cómo evitar multas y sanciones. Doy la bienvenida a Mariana Montiel, quien desde hace 14 años asesora a empresas nacionales y extranjeras en el desarrollo de marcas, reformulación de productos, revisión de etiquetado y tabla nutrimental, así como evaluación sensorial, revisión de información comercial y sanitaria y los requerimientos de exportación. Ella ofrece cursos, conferencias y talleres a empresas privadas, universidades, cámaras de alimentos y gobierno. Y bueno, adelante Mariana, adelante con tu presentación. Les agradezco su presencia. Soy fundadora de la Asociación Mexicana de Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento, cuyo acrónimo es AMENCE, Premio Nacional de Ciencia. Prácticamente toda la vida me he dedicado al etiquetado. Mi primera declaración nutrimental o tabla nutrimental fue realizada a los 12 años. Y ahí tengo pues un expertise de muchos años de trayectoria, me especialicé. En esta sesión vamos a ver lo que corresponde a la modificación de la norma oficial mexicana 051. Y es todo un reto porque en todo este tiempo pues tenemos que hacer un resumen del resumen del resumen y transmitir la información más relevante. Primeramente tenemos que determinar a quién le va a aplicar esta modificación. Directamente va a aplicar a todo alimento o bebida preenvasado comercializado en el territorio nacional independientemente a su país de origen. ¿Y cuándo nos va a aplicar esta modificación? La norma o la modificación a la norma 051 entra en vigor el 1 de octubre de este año. Sin embargo, para aquellas empresas que cumplan con la norma actual, y entiéndase con la norma actual, la que fue presentada por ahí del 2014 en COFEMER, el 2016 se alinea a nivel de norma oficial mexicana, y aquellas empresas que cumplan con la norma actual pueden aplicar la modificación 60 días después, es decir, hasta el 1 de diciembre del 2020, sin riesgo a una sanción, una multa o un decomiso. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a entrar en vigor el 1 de octubre? El 1 de octubre entra en vigor el numeral 71.3, el numeral 71.4, la leyenda de los edulcorantes o cafeína y el sistema de etiquetado frontal, que también es conocido como sellos de advertencia, leyendas de advertencia. ¿Qué van a hacer ustedes con sus inventarios? Para aquellas empresas que aún los 60 días no es un tiempo suficiente para poder retirar o en su caso comercializar, vender estos productos que cumplen con la norma actual, pero que todavía no se alinean a la modificación. Hay varias alternativas. A nivel de marco jurídico, la solicitud directamente de una prórroga, amparo constitucional. De hecho, las empresas más grandes del país les estamos llevando acá en la asociación los amparos constitucionales. Y la otra opción es la presencia de estos stickers, donde podrán convivir ambos etiquetados, el de los GDAs y el del etiquetado frontal de advertencia.
Yo les pregunto a ustedes, cuando ven estos empaques, esta imagen donde nos refleja nada más un sello de advertencia con una leyenda de un número, ¿para ustedes se entiende? Igual al finalizar lo vamos a comentar. Esa imagen la tomé de redes sociales, pero me pareció muy bueno el debate que se hizo a través de esta publicación. Les comento que a mí esta modificación de la norma no me gusta, es algo que no se pensó bien, se dedicaron más horas de trabajo a la forma del octágono, la parte estética, que en sí estudiar los valores nutrimentales, las referencias, y bueno, un montón de desviaciones que hay. ¿Cuándo se podrán emplear esos stickers? Al día de hoy yo sé que muchos de ustedes han tenido la presión de las cadenas comerciales para aplicar esta modificación. Muchas se han adelantado, desafortunadamente muchos la han hecho mal, han aplicado mal la modificación, está documentado, tenemos por ahí varias entrevistas al respecto, y bueno, se aplica la modificación, pero ustedes no quieren renovar la etiqueta, no hay problema, tendrán hasta el 30 de marzo para renovar toda la etiqueta, porque ahí es donde entra en vigor el resto de los numerales. Uno de los puntos interesantes es que si el alimento o bebida no alcohólica no se ve acreedor a sellos ni leyendas de advertencia, ustedes de manera voluntaria podrán añadir la leyenda que ese producto es libre de sellos y leyendas, recordando que el tamaño de letra va en cumplimiento a lo que establece la norma 030 con respecto al dato numérico y la unidad de medida. Es decir, si la norma 030 nos dice que es un tamaño de 3, la leyenda de que este producto es libre, no debe, sellos o leyendas, no deberá de sobrepasar esa tipografía mínima. Uno de los numerales que más polémica ha causado y que es objeto de debate y de estos amparos constitucionales es el numeral 4.1.5, que entra en vigor el 1 de abril y del cual pues nos establece que aquel alimento o bebida no alcohólica que sea acreedora a octágonos de advertencia o a la leyenda de edulcorantes no deberá de tener en su etiqueta pues estos personajes infantiles, caricaturas, dibujos animados, juegos, etcétera. Otro de los puntos interesantes en esta modificación es que el nombre de denominación del alimento o bebida no alcohólica debe presentarse en la superficie principal de exhibición, paralelo, de manera horizontal, en negritas, donde el nombre de denominación, bien aplicarse lo mismo de la norma actual, debe de ser lo más descriptivo posible, no confundir, no engañar, apegarse a un marco jurídico aplicable, de manera que, por ejemplo, la denominación leche no debemos de llamar el producto como leche de soya, leche de almendras, porque entonces estamos por encima del marco jurídico y eso aplicará una sanción que puede oscilar hasta más de 2 o 3 millones de pesos. Es un engaño, no está en concordancia con la denominación o definición que establece una norma oficial mexicana, y ejemplos como ellos, pues es la declaración de sal yodada florada, esa la podemos encontrar en la norma 040. A diferencia de ello, la harina para preparar hotcakes no está denominada en una norma oficial, aunque de manera general le aplica la 247, pero bueno, esta norma oficial que no lo denomina ni define, pero estaría en cumplimiento porque es un nombre de uso común, a diferencia de estas declaraciones que pueden confundir o engañar al consumidor, como el hablar de manzana roja crujiente, es una descripción sensorial, al ser algo sensorial y no estar validado por un tercero autorizado, está sujeto a interpretación y para un cliente o un consumidor puede que no sea tan crujiente y para otros sí. Al ser una declaración sensorial es potencialmente engañosa y es potencialmente sancionable. La referencia de la norma 030 es bien importante tomarla en cuenta porque de ahí va a depender la altura de la dimensión del dato numérico y la unidad de medida en el contenido neto, así como el cálculo de la superficie principal de exhibición dependiendo la forma que tenga nuestro empaque. ¿Por qué tenemos que hacer el cálculo? Porque si el producto se ve acreedor a octágonos o leyendas de advertencia, tenemos que dominar perfectamente el cómo estamos calculando esta superficie para que conforme a ello podamos determinar el potencial tamaño que deberán de tener estos alimentos y bebidas no alcohólicas. Dependiendo de la configuración que tenga el empaque, cuadrado, rectangular, circular, es la fórmula geométrica que vamos a considerar y que en el caso de los empaques irregulares, la norma 030 nos establece que debemos de utilizar la figura geométrica que mejor cabe en esta superficie. Un ejemplo, un corazón, la forma geométrica que encaja sería un triángulo invertido, base por altura sobre 2 y sobre ahí calculamos nuestra superficie principal de exhibición. Para la parte de la lista de ingredientes, realmente se apega a lo mismo de la norma actual, a diferencia
de que nos establece que en el caso del agua y los ingredientes volátiles, estos, si se evaporan, ya no se van a declarar en nuestros ingredientes. Uno de los cambios interesantes, de hecho, en este proyecto de modificación y lo que es toda la modificación a la norma 051, se hablaba de este cambio de incluir los azúcares añadidos. Este cambio en particular sí me gusta, va en concordancia mucho con el etiquetado de Canadá, donde se agrupan azúcares añadidos, se abre un paréntesis y se va declarando de manera específica cada uno de los azúcares añadidos que comprenden este grupo de azúcar. Ejemplos de azúcares añadidos podemos resaltar la maltosa, la melaza, el jarabe de maíz, la dextrosa, la fructosa, la lactosa. Recordemos que tiene que coincidir con la denominación o definición de azúcares, es decir, mono o disacáridos añadidos, en este caso en nuestro producto, para que entre en esta definición de azúcares añadidos. Por ahí han hecho preguntas de que la maltodextrina no es ni un mono ni un disacárido, entonces no lo vamos a considerar un azúcar añadido. Para la parte de alérgenos, realmente son los mismos, no hay aquí mucho que comentar, a excepción de que esta modificación de la norma ya nos establece de manera un poquito más clara qué productos, aún teniendo el ingrediente que se puede considerar alérgeno, se puede ver exento de esta leyenda de alérgenos. En el caso muy específico de la leche, se exceptúa el lactosuero y el lactitol, es decir, aunque se añada al producto, no se va a considerar dentro de los alérgenos. Y sobre eso hay, digamos, más clara las excepciones para el caso del pescado, de la soya. Y esto de alguna manera viene a aclarar un poquito más los conceptos. A mi punto de vista estaba mejor elaborado el proyecto, por ahí en las reuniones que se tuvieron, pues sí se establecía que incluyéramos también la lecitina. Fue una sorpresa encontrarla así y ver que pues los comentarios y los cambios, las recomendaciones que hacemos, pues realmente no procedían. Sin embargo, pues hay que cumplir con la modificación y todo el marco jurídico, a pesar de que en lo particular no me gusta, hay que cumplir, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y nosotros seguiremos trabajando en un nuevo etiquetado que esperemos próximamente darlo a conocer. Para la parte de los alérgenos, sí se va a establecer ahora una leyenda donde si en nuestra formulación le añadimos estos alérgenos, tenemos que incluir la leyenda contiene y declarar cada uno de esos ingredientes que son alérgenos. En el caso de que nuestra formulación no contenga directamente el alérgeno, pero nosotros en esa misma instalación podemos tener el riesgo de tener otra clase de alérgenos, entonces irá la leyenda puede contener, misma que deberá de ir a un tamaño igual o mayor, tanto para la leyenda contiene como el puede contener. Y bueno, el aspecto más relevante con esta modificación, este proyecto, la modificación de la norma, específicamente es el etiquetado nutrimental, el cual comprende la información nutrimental complementaria, o sea, los octágonos de advertencia y las leyendas, más la declaración nutrimental. ¿Qué productos se van a ver exentos de esta declaración nutrimental? Que es lo mismo de la tabla nutrimental, salvo ciertos cambios. Nos establece que los productos de un solo ingrediente, aquella superficie más pequeña sea menor a 78 centímetros cuadrados, siempre y cuando en su etiqueta declare: para información nutrimental, llama a tal teléfono, escribe a tal correo, comunícate a tal página web, y no haga ninguna declaración de propiedad nutrimental. Si decimos bajo en sodio, reducido en grasa, agua libre de sodio, entonces ahí se verá obligatoria la declaración nutrimental, pero el café, las hierbas, las especias no lo van a requerir. Uno de los puntos que de alguna manera se viene a estar en concordancia con lo que establece la Directiva 1169 del Parlamento Europeo es meramente la declaración nutrimental, que ahora se deberá de hacer forzosamente, pese lo que pese el empaque, por 100 gramos o por 100 mililitros. Adicional a ello, se podrá establecer, declararlo por envase, para aquellos envases de menos de una porción, o por porciones, cuando el envase contenga varias porciones. Aquí deseo aclarar, porque he visto seminarios de otros clientes que me han indicado: oye, asistí a tal comentario y me decían que la porción de 100 gramos y 100 mililitros. Les aclaro, los 100 gramos y 100 mililitros no es la porción, ¿de acuerdo? Esos 100 gramos o 100 mililitros corresponden a cómo vamos a hacer nuestra declaración nutrimental y el cálculo de la información nutrimental complementaria, pero esa no es la porción, por lo tanto no van declaradas las porciones por envase. Estamos trabajando en un listado de porciones que igual y si les desea estar al pendiente puede seguirnos en nuestras redes sociales,
porque próximamente van a ser publicadas las porciones, que ya no serían las del artículo 9, del numeral 9, artículo 25, mismo que está establecido cuando aplicamos el criterio de las GDAs. Se están cambiando las porciones, pero sí es bien importante aclarar que ni esos 100 gramos ni 100 mililitros corresponde a la porción. Por ahí vi hasta términos que inventaban que la porción normativa, 100 gramos, 100 mililitros, eso no es la porción. ¿De acuerdo? Y si hubiese alguna duda con respecto a la definición de porción, pueden verificarlo en el numeral 3.15 de esta modificación, donde aclara perfectamente que es la cantidad de producto normalmente recomendada. Significa que no con ello se está recomendando consumir 100 gramos o 100 mililitros, pero es una manera que viene a estandarizar. ¿Cómo se visualizará esta declaración nutrimental? Este es un ejemplo muy apegado a la realidad. Nuestra declaración por envase a 100 gramos o a 100 mililitros, el contenido energético, kilocalorías, kilojoules. Recordemos que los 5 nutrimentos críticos deben de ir en negritas. Y aquí está pues esta pequeña reflexión que les hago. Las mesas de trabajo que se tuvieron establecían pues la justificación del gobierno del decreto presidencial publicado el 8 de noviembre del 2019 nos dice que para combatir la obesidad, el sobrepeso, la desnutrición y todo muy bonito. O sea, la intención del gobierno es buena, sin embargo, no era la manera. Porque si tú quieres combatir en un país la obesidad y el sobrepeso, pues tienes que estudiar sus necesidades nutrimentales. Fue lo que no se hizo, porque únicamente 2 nutrimentos fueron cambiados en su valor nutrimental de referencia. El yodo de 90 microgramos a 150 y la vitamina D de 5,6 a 10 microgramos. La modificación de la norma nos establece que aquellos productos que requieran una preparación para ser consumido, siguiendo una instrucción de uso, obviamente, la declaración nutrimental y los octágonos de advertencia deberán de estar hechos con el producto ya preparado. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra declaración nutrimental nos va a indicar que va a estar hecho con el producto ya preparado. Recordemos que estos 5 nutrimentos críticos deben de ir en bold, un tamaño de letra de al menos 1.5 milímetros de altura, salvo 3 excepciones. Cuando la declaración nutrimental se encuentra en la tapa o en la tapa rosca, será de 1 milímetro. Si nuestro empaque tiene más de 20 nutrimentos a una superficie igual o menor a 161 centímetros cuadrados, o que nuestra superficie más amplia sea menor a 32 centímetros cuadrados. Para la parte de los redondeos, a mí particularmente no me gusta trabajar con redondeos y lo he visto en la práctica. Hemos tenido la oportunidad muchas veces de capacitar a la Autoridad Sanitaria y Comercial. Soy asesora también del gobierno, tanto estatal. Y bueno, cuando capacitamos a los mismos auditores de Profeco y Cofepris, tienen mucha confusión con los redondeos y he visto que aplican de manera muy malas sanciones por una mala interpretación a los redondeos. Entonces, incluso les han negado certificados de libre venta a los clientes y yo por eso soy muy enfática. Mejor no redondeen. Sin embargo, si ustedes desean hacerlo, lo pueden hacer conforme lo establece la modificación. Un punto importante de esta modificación, pues, y que a todos los tiene muy preocupados, es el 4.1.5, el de los personal, y también la información nutrimental complementaria, que es lo que entrará en vigor el 1 de octubre. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar. ¿El producto, el alimento o bebida no alcohólica es añadido en ciertos nutrimentos críticos? No lo es, entonces no va a ser sujeto a la evaluación de las tablas para los perfiles nutrimentales. Si lo añadimos, entonces estaríamos aplicando conforme a cada fase, la fase 1, fase 2 y fase 3, la tabla. Este ejemplo es el de la tabla 6, que entra en vigor para la fase 2 y la fase 3 de la modificación. Los criterios nutrimentales, pues la mayoría ya los han estado estudiando, están presentes en la modificación. Y si el producto se ve acreedor o sobrepasa estos criterios nutrimentales, bien podemos o reformular o simplemente añadir esos octágonos de advertencia, que ya van a depender de esas fases. Recordando que también la información nutrimental complementaria va a estar elaborada con el producto ya preparado. Algunos productos los viene a beneficiar esa instrucción de uso, sobre todo en los que se reconstituyen, porque ahí se diluye, en los 100 gramos o 100 mililitros se dispersan esos nutrimentos. Sin embargo, aquellos para una harina, para preparar un pastel, pues ahí le estamos haciendo un añadido de varios nutrimentos críticos y se verían más con esta afectación a los nutrimentos críticos añadidos para el perfil. ¿Qué productos se ven exentos? Los de un solo ingrediente, alimento para lactantes y niños de corta edad,
las fórmulas especiales de continuación, obviamente las mantecas, los aceites vegetales, la miel, pero si nosotros ese nutrimento crítico, hablando de la miel, hablando de la sal yodada, los aceites, las mantecas, lo añado a mi producto, entonces ahí tendríamos que hacer una evaluación conforme al perfil y la fase que corresponda. Esos son los octágonos de advertencia y pues les comparto que en las mesas de trabajo se dedicaron más horas de trabajo, más horas, hombre, a la forma del octágono, a las medidas, al tipo de letra, que realmente, oye, vamos estudiando a ver qué deficiencias tiene la población mexicana, vamos estudiando a ver qué tan buenos son para leer. Soy fiel defensora que la base de la educación alimentaria no debe de ser el miedo. Y si el objetivo de este conjunto de reformas y cambios que se vienen no están educando al consumidor, ahí estamos en un terrible problema. Sin embargo, aunque la intención del gobierno es buena, la práctica nos hace ver que todo salió pues muy a las carreras. Uno de los numerales en los cuales yo sí lo compartía con los colegas y con los que trabajamos ahí, era a ver si el empaque, el producto, se ve acreedor al octágono del número de sellos cuando tiene una superficie menor a 40 centímetros cuadrados. Yo les decía, bueno, vamos haciendo que si es por el espacio, entonces esto aplique cuando tenemos más de 2 octágonos, porque en el misma área donde dice un sello, bien podrá decir exceso sodio. Reitero, los criterios nutrimentales no se estudiaron. Podemos ver que hay incongruencias con lo que establece la norma 086, un producto reducido bajo en grasas saturadas, igual o menos del 15% de la energía proveniente de las grasas saturadas. ¿Y qué nos dice la tabla 6? Nos dice que exceso de grasas saturadas es del 10%. Entonces, es algo muy absurdo. Ambas son normas oficiales mexicanas, pero que no se están pensando correctamente las necesidades reales. Si el producto contiene añadidos o contiene edulcorantes, estos deberán de ser indicados con esta leyenda precautoria, leyenda de advertencia, al igual que en el caso de la cafeína. Reitero, estos dos numerales, el 71.3, el 71.4, son los que estarían entrando en vigor para el 1 de octubre y que podemos ver en el anaquel una gran cantidad de productos que ya se han estado adelantando. Lo que es curioso es de que no todos cumplen ni con las dimensiones, ni con el tamaño, ni con el orden. Sabemos que la misma modificación de la norma, aunque presenta notas aclaratorias, sigue teniendo los errores. En las primeras diapositivas era muy enfática en comentarles que nuestra superficie de exhibición, basada en lo que establece la norma 030, es bien importante calcularla correctamente, porque sobre lo que arroje nuestra superficie principal de exhibición, entonces estableceríamos el alto y el ancho que van a tener estos octágonos de advertencia. La misma modificación presenta errores, de ahí que se hizo la nota aclaratoria, donde ya nos dice que no va a ser de 1.5 centímetros cuadrados, porque son centímetros lineales, un alto y un ancho. Tenemos que verificar contra nuestra tabla y que en el caso del tipo de letra sería Arial 12. ¿Qué pasa si hacemos un incumplimiento a las medidas al tipo de letra? Se pueden aplicar sanciones. Sin embargo, el que los productos encuentren estos octágonos, a mi criterio muy particular, de nada afecta que tengan un orden, un tipo de letra tan regulado, porque esto realmente, el que tenga 3 o 4 octágonos en cierto orden o con cierto tamaño, mientras sea legible y visible, conforme lo establecen los marcos jurídicos, realmente esto, si el consumidor no sabe lo que es una grasa trans, muchas veces hacen la pregunta, ¿y es una grasa transgénica? O sea, yo digo, desde ahí estamos perdidos. Cuando no tenemos una educación, las intenciones solamente se quedan en ello, los proyectos. Muchos de ustedes ya se encontrarán productos que pueden tener 2, 3, 4 o incluso hasta 5 octágonos, un octágono, y los que no los tienen, a lo mejor es porque no lo han actualizado, porque desean hacer goce de estos 60 días, o bien porque simplemente no les aplica. En los comparativos que hemos hecho con estos productos, sí hay mucha incongruencia, de manera que la famosa sopa de vasito tiene menos octágonos que una granola, cuando el valor y el aporte de ingredientes y la calidad es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a consumir o a comparar con otro producto. Errores en la norma sí los hay, y aquí es pues una pequeña reflexión. Esa imagen que ven en esta diapositiva es tomada directamente de la modificación de la norma, pero ¿qué nos dice esta modificación?
la imagen, pues un cierto orden. Yo cuando vi esos errores y lo comentaba, incluso por ahí en entrevistas en el radio, en la televisión, en la prensa, donde decía que estos errores no deberían de estar presentes en la modificación. Yo cuando los vi en los mismos borradores de la modificación del proyecto, decía que esto no era tolerable porque iba a ocasionar una cadena de desinformación y no iba a faltar empresas que lo iban a imprimir con el orden incorrecto. ¿Qué pasa si lo imprimimos con el orden incorrecto? Potencialmente pueden aplicar sanciones. Pero desde que el mismo marco jurídico, la norma oficial, la modificación viene con errores, pues ¿qué vamos a esperar de quien esté replicando esto? El orden no es el correcto, el de la imagen. También se citan numerales que no existen y como es un montón de incongruencias. Aquí podemos ver estas imágenes que hemos encontrado en las redes sociales, son algo curiosas. Eso es lo que les comentaba, para aquellos empaques cuya superficie es menor a 40 centímetros cuadrados, podrán aplicar el octágono únicamente con el número, haciendo que dobra 3 sellos, son 3 nutrimentos, 4 sellos, 4 nutrimentos. Pero realmente la población está, digamos, informada sobre cómo va a estar interpretando estos números, estos 3 sellos, 4 sellos, cuando en la misma área, en el mismo espacio de la etiqueta, bien cabe la palabra un sello, a exceso sodio, exceso grasas saturadas, es algo incongruente. Exceso grasa trans, y luego consumen, el gobierno te dice, consume productos con menos sellos, hacemos este comparativo, este también es de un colega, me encantó su imagen, y que como el gobierno te dice, oye, consume menos sellos, si tiene menos sellos o no tiene sellos, mejor. Y la realidad es de que hacemos un comparativo entre la famosa sopita de vasito y una granola que tiene almendras, nueces, coco, pues resulta que el producto tiene más octágonos. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Por ahí vemos otro comparativo. Esta es una imagen también interna tomada, el mismo ejemplo con otro producto, y no es porque sean malos, simplemente estamos poniendo al mismo nivel los refrescos que una galleta, las sopas que una granola. Entonces, aquí lo que debemos de hacer, debemos educar al consumidor, que realmente quizá nadie se consume 100 gramos de granola, pero en el caso de una bebida saborizada, pues resulta que no consumen 100 mililitros. El envase creo más pequeño de estas bebidas es de 600 mililitros, de las gasificadas carbonatadas, entonces sí es algo como ilógico. En la práctica hemos encontrado productos con la misma formulación, con diferente cantidad de sellos y con nutrimentos diferentes acreedores a ese octágono. Entonces, lejos de educar, pues estamos confundiendo a la población. Pero, ¿qué pasa si realizamos alguna error, alguna inconsistencia, imprimimos malas medidas, los tamaños, los nutrimentos, el cálculo o cualquiera de los numerales que abarcan esta modificación? Se verá acreedor potencialmente a sanciones, mismas que conforme lo establece en la página www.gov.mx/COFEPRIS, los pueden encontrar. Las empresas que han sido sancionadas se publican por trimestre, pero mismas que ascienden a una amonestación por apercibimiento, una sanción, una clausura, total o parcial, incluso el arresto al representante legal o al responsable de esos productos. Es algo muy triste, es algo doloroso que la misma modificación traiga errores, pero pues a la autoridad nadie lo sanciona, ¿verdad? Y esas sanciones pueden oscilar hasta más de 9 millones de pesos conforme el salario mínimo vigente, que aclaro, al día de hoy ya se llegan las sumas. La promedio en cuanto a las sanciones, ya sea por publicidad engañosa, por etiquetado, por no declarar alérgenos, por poner en peligro la vida o la salud del consumidor, si anda en un promedio entre 3, 4 millones de pesos, pero recordemos, eso nos obligaría a reetiquetar, a que sea decomisado el producto. Entonces, tiene muchísimas implicaciones. Las cadenas comerciales tampoco desean estas sanciones, y ¿qué es lo que hacen? Pues presionar a sus proveedores. Por ahí muchos han recibido el correo de que si no tienes el etiquetado para tal fecha te voy a dar de baja. Entonces es algo triste que encontramos, pero hay que cumplir con lo que establece, en este caso, el marco jurídico, que pese a que está mal realizado o mal hecho, pues es de carácter obligatorio, hay que cumplir con ello, y yo siempre pues lo he reiterado, la base de la educación alimentaria no debe de ser el miedo. Entonces, bueno, creo que estamos terminando a tiempo con mi presentación. También les hablo estas 2 diapositivas acerca de lo que hacemos. Manejamos un servicio express de 24 horas
tanto para la revisión, actualización o corrección de la etiqueta, los análisis de laboratorio. Actualmente estamos llevando prórrogas y amparos. También estamos revisando la publicidad de estos empaques, los análisis de laboratorio, y bueno, tenemos todo un portafolio de servicios. Recibí el listado de preguntas, por ahí veo que son cerca de 200. No nos da tiempo a contestarlas todas, pero tenemos un grupo en Facebook que se llama el Etiquetado Nutrimental, el original. Ustedes pueden subir su pregunta y en un lapso de 3 a 4 horas tienen una respuesta por parte de algún experto. Y además, aunque nos envían correos, en ocasiones, pues sí tenemos una carga alta de trabajo y a veces demoramos un poco más, pero ya sea bien por correo o en Facebook, en nuestras redes sociales, estamos publicando continuamente los cambios, actualizaciones, comparativas de productos, información, definiciones, ya que uno de los objetivos principales de la Asociación Mexicana pues, es educar directamente al consumidor, al emprendedor. Vamos a tener en práctica varios proyectos, uno que se llama los inspectores del etiquetado, donde niños de 8 a 17 años estaremos capacitando de manera gratuita para formar la siguiente generación de revisores del etiquetado. Está muy padre este proyecto, así que si ustedes tienen hijos, sobrinos, vecinos que tienen afinidad al etiquetado, simplemente le llama la atención o quieren entender a hacer tablas nutrimentales, a leerlas desde muy corta edad, estarían ahí contactándose con nosotros y les podemos hacer llegar pues información al respecto. Manejamos varios proyectos, también un etiquetado en braille, otro etiquetado que es un etiquetado incluyente, y además el apoyar directamente a pues los emprendedores. Por mi parte sería todo. Les agradezco su presencia, su participación. Voy a estar al tanto de las preguntas y al finalizar vamos a hacer mención a las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por compartir con todos nosotros tu conocimiento y esta información tan importante. Vemos en el chat que hay muchas dudas sobre el tema. También nos comentaron que quizá en algunas cosas íbamos un poco rápido. Les quiero pedir a todos los asistentes que no se preocupen. Esta presentación se las haremos llegar al término del webinar, así como la siguiente de David Roldán, a quien me es grato dar la bienvenida. David Roldán es licenciado en comunicación, especialista en marketing y negocios con certificación de Stanford University en innovación y emprendimiento, entusiasta de la industria alimentaria, su perspectiva y las nuevas tendencias sociales y tecnológicas, y quien ha trabajado desde el departamento estratégico y creativo con marcas como Coca-Cola, Corona, Vitamin Water, Heineken y Hershey's, y quien desde hace 12 años fundó su propia empresa, la cual es New World Monkeys, semillero de compañías especializadas como Gula, punta de lanza de la industria alimentaria, y Salón Cervecero, marca de cerveza artesanal. David desarrollará el módulo de marketing alimenticio pese a pandemias, normas y normalidades. Adelante, David. Muchas gracias, Edu, por la introducción y muchas gracias, Mariana, que definitivamente es mucha información para tan poco tiempo. Creo que tendremos ahí que programar algunos extras algunos webinars extras para poder ahondar en todos estos temas. Y pues sin duda se tratan temas muy interesantes. No es duda, creo que todos los que hemos leído y nos hemos expuesto ahí a las modificaciones de la NOM 051, nos hemos dado cuenta que son muy perfectibles, tienen muchas zonas grises y de repente inclusive algunas incongruencias por ahí se detectan. Pero bueno, al final yo lo que veo más que un tema o un problema es una gran oportunidad para toda la industria para poder abordar algo que es más grande que la modificación de la NOM 051 y de lo cual vamos a hablar en la plática que vamos a revisar el día de hoy. Quiero compartirles un poco de esta visión en donde vamos a ver un poco de a dónde pensamos nosotros que va el futuro de la industria alimentaria. Para de ahí regresarnos al presente y después meternos muy específicamente a entender qué es lo que se puede hacer en términos de marketing y de comunicación dentro de este contexto de la nueva norma y del nuevo etiquetado que están pidiendo las autoridades, ¿sí?
Entonces, bueno, para empezar, creo que hay que entender algo que es bien importante, que es el momento que estamos viviendo. Es un momento de una coyuntura tremenda en donde se junta, por un lado, la parte de, pues ya venía una tendencia de la gente y de la industria hacia un estilo de vida saludable, ¿cierto? Las autoridades toman esa tendencia, regulan al respecto, generan toda esta modificación a la NOM 051, que creo que tienen buenas intenciones, pero como ya lo mencionamos Mariana y hace rato yo, pues sí sigue siendo muy perfectible la ejecución que están realizando, pero bueno, ellos están en línea con una tendencia que se viene dando a nivel global y a nivel local, aquí en México también, que es toda esta cuestión de la salud y la nutrición en las personas, y se junta con algo tremendo que nadie veía venir, que es una pandemia que nos agarró totalmente desprevenidos y que nos hizo ver lo importante y lo delicado que es nuestra salud y el estar bien alimentados, bien nutridos, ante una situación de contingencia como lo es la pandemia. Entonces, se juntan estas tres cosas muy importantes y entonces se genera un gran momento de reflexión, tanto de la parte de la gente como de la parte de las industrias, en el cómo podemos hacer para afrontar las tendencias que ya venían, pero aparte todo este tema de la pandemia que está sucediendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a hablar del gran reto, ¿no? Estos grandes sellos muy negros y en ocasiones muy grandes dentro de la etiqueta de los productos, que pues sí, es muy claro, ensucian la marca, ensucian el lienzo en donde se plasma el mensaje de marca y seguramente tendrá algún impacto dentro del comportamiento de las personas que están allá afuera comprando productos. Ahora, a mí me surge una reflexión y es algo que he venido pensando los últimos meses. ¿Es ese realmente el gran reto? ¿El reto es el sello? ¿O hay algo detrás que no estamos viendo que puede ser aún más grande que el sello y que si resolvemos, en realidad nos puede ayudar a resolver esto que pensamos hoy es el gran reto? Y esta pregunta la hago porque hay muchas personas, muchos académicos, entre ellos este que están viendo en pantalla, que en algún momento dijo que es mucho más importante tener bien definido y entender cuál es el problema real para poder encontrar soluciones efectivas y soluciones reales a los problemas que se están dando en el mundo el día de hoy. Hoy en particular, pues es ¿no? Y muy, muy en particular el tema de los sellos que le habla a la industria de alimentos y bebidas, pero justo yo quiero empezar con esa reflexión. ¿Será que ese es el verdadero reto? Vamos a revisar. Y para eso quiero platicarles una historia del futuro. Pensemos en unos 10 o 15 años. Imaginemos, ¿no? Imaginemos cómo es un poco la vida en aquel momento. Y dentro de esta vida y dentro de este contexto existe una persona que se llama Alina, ¿no? Alina compró hace un par de años un sensor que está de moda, ¿sí? Es un sensor que ustedes están viendo en pantalla. Lo compró porque todo el mundo habla de él, todo el mundo lo está ocupando y pues sus ventas están creciendo de manera importante y pues se ha vuelto una gran cosa, ¿no? ¿Qué hace este sensor? Este sensor lo que hace es que mide, entre otras cosas, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en la sangre, azúcar y muchas otras cosas que tienen la capacidad de medir este sensor. Y obviamente, ya el nivel de la tecnología en 10, 15 años, pues también se conecta ese sensor con dispositivos de manera inalámbrica como el celular o la computadora y entonces se va guardando un registro de la salud de Alina y este registro se puede conectar a su vez con otro tipo de herramientas como Alexa, por ejemplo, que es una que estoy seguro que ustedes ya por ahí deben de haber escuchado, si no es que ya tienen por ahí alguno de sus dispositivos en casa, ¿no? En donde toma la información y entonces lo que hace es cruzarla y generar recomendaciones
con base en la salud y en las lecturas que está tomando ese sensor en tiempo real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una determinada mañana le puedo decir a Lina, Alexa la despierta como todos los días y lo que hace es decirle, pues, buenos días, hoy es un día soleado, tus lecturas del día de ayer salieron un poco altas, tal vez en azúcar o en algún otro complemento, y entonces hoy te recomiendo que no comas tantos carbohidratos, que procures no comer tanta azúcar o tantos productos que tengan azúcar complementaria, ¿no? Esta información, de alguna u otra manera, va a influir a Lina, ¿sí? Va a influir a Lina en su decisión porque le va a facilitar de alguna manera lo que Lina en el día a día viene buscando, que es bienestar para su vida, ¿sí? Entonces, ahora, esta es una historia ficticia, obviamente, esta es una historia que nosotros nos imaginamos, en donde podemos ver también, y es un poco lo que revisamos en investigación, dietas basadas en el ADN de las personas, ¿no? Dietas ya muy particulares en donde se puede diseñar qué tipo de alimentos son mejores para cada persona. Esto se llaman alimentos hiperpersonalizados o dietas hiperpersonalizadas. Todo está conectado, como ya empieza a estarlo el día de hoy, ¿no? Y aparte, no solo eso, sino que va a venir un momento en el que vamos a poder empezar a medir el impacto real que tienen cada uno de los alimentos que comemos, gracias a la tecnología que se está desarrollando, ¿no? Entonces, todo esto es un futuro, es ficticio, y pues es eso, es en el futuro, ¿no? Pero no tan en el futuro y no tan ficticio. Ese sensor del que les estoy hablando ya lo venden en Amazon. O sea, ya es un sensor que mide el azúcar al día de hoy, pero que se está pensando que pueda registrar otro tipo de lecturas acerca del cuerpo. Y como este emprendimiento, como este producto que ustedes están viendo aquí en pantalla, existen muchos más que están desarrollando y que están investigando y experimentando con sensores para poder medir todo lo que sucede a nivel biológico en nuestro cuerpo y que eso pueda influir en las acciones que nosotros vamos llevando en el día a día. Entonces, esta historia que les acabo de platicar de Alina, sí nos la inventamos, sí es algo que nosotros nos imaginamos con base en lo que hemos investigado y pues esa investigación lo que nos dice es que ese futuro y esa visión que nosotros estamos planteando aquí tal vez no sea tan lejana y tal vez sea más real de lo que nosotros nos la estamos imaginando, ¿no? Los datos son contundentes y es parte de lo que nos ayuda a estar seguros de que la tendencia va hacia allá. El dato que ustedes están viendo en pantalla es un dato muy contundente, 1.7 billones de personas y un mercado de más de 14.6 billones de dólares, el de las aplicaciones relacionadas con salud y bienestar para el 2027. Son datos contundentes, son fuertes. Ahora, México es el 10º país en términos de penetración digital. Eso quiere decir que si estas proyecciones son reales, para dentro de, o para el 2027 más bien, gran parte de esos 1.7 billones de personas que estarán utilizando aplicaciones de salud y bienestar en el mundo serán mexicanos, ¿sí? Entonces, eso nos habla de cosas importantes que están sucediendo. Ahora, ¿cuál es la tendencia? ¿De qué nos habla la tecnología, el acceso a la información y la educación y la experiencia? Porque eso es al final lo que está sucediendo. La gente cada vez tiene más acceso a información a través de las herramientas tecnológicas y eso hace que la gente cada vez esté más educada y tengan más experiencia en su día a día para poder alcanzar un bienestar, cada una desde su propio vivir, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues eso a lo que nos lleva es a que el usuario, la gente, cada vez está buscando la transparencia alimentaria. La gente educada, la gente que cada vez conoce más y la gente que cada vez sabe más cosas, lo que tiende a hacer es a pedir más información,
¿sí? Y estamos justo en ese momento. El etiquetado es simplemente un reflejo de ese momento, ¿sí? Es un reflejo de gente que quiere conocer más y es un esfuerzo de la autoridad, que bien o mal hecho, pero bueno, ahí está, para poder enseñarle más información de la que está requiriendo la población, ¿sí? Todo funciona simbióticamente y en realidad lo que se atiende, más allá que crear un etiquetado por crear un etiquetado, es atender esta gran tendencia del mundo y de los mexicanos a buscar vidas más saludables, ¿sí? ¿Y qué significa transparencia alimentaria? Pues es muy sencillo, ¿no? Y ustedes lo pueden pensar y lo pueden ver en sus propias vidas. Pues se trata de mostrar de manera clara qué contienen y cómo están hechos los productos que compra cada una de las personas, ¿no? Nos habla de mucha honestidad y autenticidad. Esta es una tendencia y es un concepto que no es nuevo en muchos otros países, en Europa, en Estados Unidos, en Asia inclusive. Se están implementando muchas prácticas y el concepto está tomando mucha fuerza porque la gente cada día más busca esta información detrás de los productos, ¿sí? El etiquetado lo que viene a hacer es hacer un actor más o una circunstancia más dentro de este gran contexto que es la búsqueda de mayor transparencia. Entonces, mi reflexión, ¿no?, que quiero dejarles aquí es que el problema del etiquetado tal vez no es el reto real, ¿no? Hay un movimiento y hay una evolución del mundo de los alimentos gracias a la era de la información que en realidad es el tema que hay que abordar, porque si atendemos solamente el tema del etiquetado, la tendencia realmente, o sea, si tratamos de resolver solo las zonas grises o solo las áreas que nos permite el tema del etiquetado, no estamos considerando algo que tiene mucho mayor fuerza dentro del mercado, que es esta búsqueda de lo saludable, esta búsqueda de la transparencia, ¿sí? Entonces, esta reflexión es algo que les quiero dejar. Y por último, en sentido del futuro, ¿no?, para ya regresarnos un poco al presente, quiero hablarles de toda esta visión que les acabamos de plantear. En realidad no es nueva. Toda esta visión y todo esto, inclusive todo esto que estamos viviendo ya había sucedido hace 40 años cuando se reglamentó en los 80s la inclusión de los contenidos calóricos y las grasas en las etiquetas de los productos. Se dio igual y la industria reaccionó igual. Y eso no detuvo que sucediera, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una fuerza detrás que viene empujando mucho más este tema que solamente la necesidad de hacer un reglamentado, ¿no? En términos de prospectiva, se habla de señales, ¿no? La prospectiva es el pensamiento de futuros, el crear escenarios para tratar de entender cómo va a suceder o cómo va a ser el futuro que vamos a estar viviendo, ¿no? Y en ese estudio, en la prospectiva, se analizan señales, ¿no? Se analizan fragmentos de información en el presente que se nombran señales. Y algunas de esas señales se nombran como eventos portadores de futuro. O sea, algunas de esas señales se entiende que nos dan un fragmento de lo que puede llegar a ser la realidad hacia más adelante, ¿sí? Y dentro de ese mismo contexto de la prospectiva existe otro concepto que se llaman los elefantes negros. Los elefantes negros es un concepto bien interesante porque un elefante negro es un evento, un acontecimiento de gran impacto que cambia mucho la vida de las personas y que parece que nos agarra de manera inesperada. Sin embargo, se llama elefante negro porque en realidad es algo que nos ha venido dando señales a lo largo del tiempo y que eventualmente simplemente sucede lo que el tiempo nos había estado mostrando a través de señales y que decidimos ignorar, ¿sí? Un par de ejemplos de esto muy claro, por ejemplo, no sé si ustedes están familiarizados con el caso de Kodak. Kodak, la empresa fotográfica, hace 40 años era aún líder del mercado
dominaban totalmente la industria fotográfica y de repente apareció la tecnología digital. Apareció la tecnología digital, empezó a crecer dentro del mercado, mucha gente empezó a adoptarla, mucha gente fue a hablar con Kodak a decirle, hey, está sucediendo esto, tenemos que adaptarnos, y Kodak decidió ignorar lo que estaba sucediendo. Unos años después, cuando Kodak realmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató de atender esta situación, ya era demasiado tarde y la empresa estaba pues, prácticamente en bancarrota y al final desapareció. Entonces, es un caso claro de cómo hubo señales durante muchos años que le dijeron a Kodak, hey, el mercado está cambiando, hay una nueva tecnología que lo está alterando y es momento de que hagas algo. No le hicieron caso y al final terminó desapareciendo la empresa. Otro caso que muchos de los futurólogos y de las personas que hacen prospectiva hablan mucho es justo el de la actual pandemia. Hay muchos documentos de hace 10, 15, 20 años que advertían del riesgo de que un virus se desarrollara con potencial de afectar a gran parte de la población. No es algo nuevo, ya se había hablado, hay películas, hay documentos, hay artículos allá afuera que hablaban del riesgo que existía de que llegara una pandemia y de que estuviéramos padeciendo pues, circunstancias como las que estamos padeciendo. No se le puso atención. Nadie quiso voltear a ver ese problema que estaba ahí latente. Cuando finalmente sucede, pues es muy fácil pensar que llegó de la nada y que es inesperado. Sin embargo, pues ya había señales en ese sentido, ¿no? Entonces, todo este tema del etiquetado y todo este tema de la salud y tal, es una tendencia fuerte que viene, ¿sí? Y si no le hacemos caso, lo que va a suceder es que quien sí le haga caso va a empezar a crear más valor dentro de sus productos y dentro de sus modelos de negocio que la gente que no quiera atender todas estas señales que nos han estado llegando en los últimos años, ¿sí? Pero bueno, suficiente futuro. Vamos a regresarnos al presente y vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando para poder entender cómo podemos atender las realidades del mercado actualmente. Lo que están viendo en la imagen es una escena típica que podría ser cualquier hogar en México, donde vemos a dos personajes. Uno de ellos es Doña Irma, otro de ellos es Lulú. Doña Irma vive en el 2020, ella tiene 53 años, vive una vida más o menos pues, sedentaria, no ejercita activamente, ¿sí? Hace como 20 años era más o menos inconsciente de las propiedades de alimentos y bebidas. Compraba lo rico y lo práctico, ¿sí? Pues mucho glutamato monosódico, mucho azúcar, mucho que estuviera a su alcance y que hiciera que lo que comía su familia pues supiera rico, ¿sí? Ahora, hace 4 años la diagnosticaron con diabetes, ¿sí? Y tiene principios de hipertensión. Eso no ha hecho que ella cambie mucho sus hábitos, ¿sí? Pero sí algunos pocos, y sí es un poco más consciente de lo que trae la comida, porque ahora ya le afecta a ella directamente en su tema de salud, ¿sí? Entonces, aun cuando ella no ha dejado ciertos hábitos, ¿no? Y sigue comprando bebidas refrescantes para su familia y tal, pues también de repente ya incluye y pone el agua sobre la mesa, ¿sí? De manera un poco, tal vez, semiconsciente de que a lo mejor hay algo que ella no está viendo y que puede estar afectando la salud de ella o de su familia, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que sea real o que no sea real, esto simplemente quiere decir que ella, lo que ya tiene en la cabeza son ideas de que los productos influyen de cierta manera en su salud y en la de su familia, ¿sí? Y bueno, Lulú, que es su nuera, justo en esta escena, les está platicando de alguna propiedad que leyó acerca de las bebidas con 0 azúcares en alguno de los tantos blogs o en alguno de los tantos grupos que siguen Facebook acerca de salud y nutrición, ¿sí? Entonces, lo importante que rescatar aquí es, estas conversaciones ya se dan en la mesa de los mexicanos, ¿sí? Estas conversaciones ya son una realidad y si bien todavía no
se cambian los hábitos y todavía no hay una cultura y una educación total acerca de los ingredientes y de los nutrimentos y demás, sí hay un diálogo que ya se está generando en las distintas familias, sobre todo que viene de los más jóvenes, porque son los que están más conectados y son los que están más expuestos a todo tipo de información que va en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto de doña Irma y de Lulú, en realidad es lo que está sucediendo en México. No es, o sea, esto sí no es una historia de ficción, estos son los datos reales de lo que está sucediendo actualmente. O sea, la gente cuando fue encuestada para ver si les parecía o no les parecía tener más información en las etiquetas, el 94% dijeron que sí. Ajá. Tal vez no saben leerla, tal vez todavía no entienden bien, pero ya lo están buscando, ya entienden que puede ser importante, ¿sí? Y en general el contexto mexicano está ahí, ¿sí? Entonces, México está en ese sendero, México está siguiendo esa tendencia y si no prestamos atención a eso, no importa cuánto queramos resolver el problema de hoy del etiquetado y de los sellos, no estaremos atendiendo el problema que viene de fondo detrás y que es esta inquietud de la gente por tener más transparencia, por saber qué es lo que realmente tienen sus alimentos, o cómo están hechos esos alimentos, porque muchas veces también, y esto es importante mencionarlo, la tendencia no solo viene en cuestión de nutrición, ya mucha de la gente está valuando y valoran mucho el cómo fueron producidos esos alimentos, que no haya condiciones en donde se perjudique a grupos vulnerables de la sociedad, por ejemplo, o que no se esté dañando el medio ambiente cuando se están produciendo esos alimentos. Entonces, la transparencia va mucho más allá de saber solo el tema nutritivo. También queremos saber, ¿no? Todos las personas que consumimos queremos saber que el producto que nos estamos comiendo en la mesa pues no se hizo lastimando el medio ambiente o no se hizo lastimando a comunidades remotas en lugares que ni siquiera nos imaginamos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con transparencia. Ahora, ¿cómo se hace marketing dentro de este contexto de transparencia? Bueno, primero hay que entender y ponernos de acuerdo en qué es transparencia, ¿sí? La transparencia es básicamente ser abiertos y mostrar qué es lo que hay en nuestros productos y cómo están hechos, ¿sí? Ahora, para eso es muy importante hablar de un término que es la trazabilidad. O sea, muy difícilmente vamos a poder hablar de transparencia si no hablamos de trazabilidad. ¿De qué va la trazabilidad? La trazabilidad es poder saber, poder detectar de dónde vienen todos nuestros ingredientes, todos los insumos que estamos utilizando para crear y formular nuestros productos, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de que nosotros diseñemos de una manera acorde, sino que también le exijamos a todos nuestros socios comerciales, a toda nuestra cadena de insumos y de proveedores, que guarden los mismos valores y los mismos lineamientos, porque eso se vuelve parte del valor que trae nuestro producto, ¿sí? Entonces, parte de lo que se tiene que atender es cómo estamos nosotros diseñando y qué estamos implementando en términos de procesos de seguimiento y de trazabilidad, qué herramientas estamos empleando, ¿sí? Para después eso, sí, comunicarlo abiertamente hacia nuestros posibles clientes. Ahora, ¿cómo se ve cómo se va viendo la transparencia? Bueno, pues es muy fácil. Ya hoy la tecnología permite prácticamente tener acceso a información de todas las partes del proceso, ¿sí? Tanto para controles internos de las distintas empresas como para generar valor ante el consumidor y ante la gente, ¿sí? Si yo sé cómo se pescó el atún, cómo se transportó, cómo se almacenó, cómo se procesó y cuál es su vida en el anaquel, y toda esa información es abierta y transparente, y yo puedo ver toda esa información y leer que sus procesos están cuidados, que están adecuados, que los ingredientes que se están ocupando son seguros, etcétera, etcétera, pues obviamente yo voy a tener mucho más confianza en el producto que me estoy
comiendo. Y de eso va. Y se trata de abrir toda esta cadena. De eso va la transparencia, ¿sí? Ahora, para hacer marketing, pues hablemos rápido un poquito de conceptos básicos de mercadotecnia. Hay muchas segmentaciones de los valores de los productos. Aquí escogimos dos muy básicas para poder hacer esto claro y rápido, ¿sí? Valores funcionales y valores emocionales. ¿Cuáles son los valores funcionales? De manera muy básica y concreta, lo que funciona para mí, para la sociedad y para el medio ambiente, ¿sí? Ahora, es bien importante, lo que funciona es bajo los estándares de hoy y mañana, porque hace 20 o 30 o 40 años funcionaban distintas cosas. A lo mejor hace 40 años para mí lo más importante era que estuviera al alcance de mí, o sea, que lo tuviera cerca de una tienda de conveniencia, que el precio fuera acorde a lo que puedo pagar y que estuviera rico. Y ya, no buscaba nada más. En ese momento ya era algo funcional para mí. Pero hoy ya no. Bajo los estándares que estamos viviendo y bajo el contexto de hiperinformación que tenemos todos en nuestras vidas, ya no es lo único que hace que funcione un producto. Ya necesitamos saber cómo afecta mi salud, qué hay que me ayude a tener bienestar dentro de mi vida. Y una serie de valores funcionales que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? También para la sociedad, también para el medio ambiente. Y bueno, los valores emocionales, que básicamente es cómo me hace sentir eso que funciona. Ajá. Ahora es bien importante, tiene que funcionar para que me haga sentir algo, porque si no funciona, entonces, pues como que ya no. Ahora, hubo un momento dentro del mundo del marketing en donde se le empezó a dar mucho más peso al valor emocional y entonces se creaba mucho valor de este lado emotivo y se descuidó un poco el tema de los valores funcionales. De lo que se trata el día de hoy es justo de reevaluar el peso que tiene o el peso que le damos a los valores funcionales de nuestro producto contra el que le damos a los valores emocionales, ¿sí? Ambos son muy importantes. Ambos son parte íntegra de los productos, pero tienen que estar bien balanceados. No podemos irnos más del lado emocional sin hablar de todo el valor funcional que en realidad es la base y lo que construye nuestro producto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se fortalece el marketing desde la parte funcional? Y aquí nos vamos poniendo un poco más prácticos. Nosotros hablamos de frentes. Estos son algunos de ellos y están categorizados por prioridad, por costo y por tiempo de ejecución. Esto dentro del contexto de la nueva reglamentación, ¿sí? Estos frentes, lo que se trata es atenderlos para poder estar listos y preparados para ese contexto de transparencia del que estamos hablando. Si resolvemos el problema de transparencia, no necesitamos preocuparnos por los sellos, ¿sí? Porque si podemos ser totalmente transparentes, eso quiere decir que muy probablemente no va a haber sellos y si hay, el valor que genera la transparencia va a poder equiparar y balancear justo el tema de los sellos o cualquier cosa que nos imponga la normatividad, ¿sí? Ahora, la prioridad está establecida con base en nuestra experiencia, lo que sabemos que es importante y cómo puede impactar y construir dentro del mundo de la transparencia y muy específicamente en el mundo de los sellos y el etiquetado. Y después viene una columna de costo, ¿sí? Porque sabemos que, pues sí, es fácil hablar de reformulación, pero ¿cuánto cuesta reformular? ¿Sí? Sobre todo porque tengo todos mis inventarios, porque ya tengo todo mi modelo funcionando y todo mi aparato funcionando, y meterme otra vez a la línea de producción, reformular, pues son procesos que toman mucho tiempo. Entonces, la reformulación sí puede tener una prioridad alta, pero también tiene un costo alto. Y por lo mismo pueden ser ejecuciones que se pueden ir ejecutando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, hay otras áreas en donde la prioridad es igual alta, pero el costo puede ser más bajo. Y esas son áreas en las que sí se pueden empezar a hacer cosas desde el día de hoy, ¿sí? Porque es muy importante, es igual de importante lo que le estamos diciendo a la gente que lo que trae nuestro producto.
¿sí? Y obviamente tiene que ser un reflejo uno de otro. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Esta tabla y esta presentación obviamente pues la van a tener ustedes para que la puedan revisar después, pero bueno, básicamente cómo funciona es, hay valores y ejecuciones de esa tabla que vimos que afectan directamente el cómo se comunica dentro de la etiqueta, ¿sí? Dentro de la etiqueta del producto. Y de ahí hay ciertos valores que todavía trascienden y se van y se convierten en contenido, ¿sí? Y ese contenido se distribuye a través de canales y a través de herramientas de marketing que van a generar valor y pueden generar un contrapeso a esos sellos grandes esos grandes sellos negros que pueda tener nuestra etiqueta, ¿sí? Porque como bien lo dice Mariana y bien lo comentó, hay muchas áreas todavía ahí que están grises y que todavía no son muy claras. Esas zonas grises y esa falta de repente de transparencia, con lo que se combate es con información muy bien diseñada y muy bien comunicada. Entonces, si nosotros tenemos nuestros sistemas de información muy bien estructurados, muy bien diseñados y tenemos los medios de comunicación para hacerlos visibles, podemos contrarrestar el efecto que pueda tener cualquier sello dentro de nuestro empaque, ¿sí? Incluyendo cualquier queja o cualquier reclamo que puedan tener los usuarios o los consumidores finales a la hora de que vean que el producto tiene 1 o 2 sellos. Si nosotros equiparamos o contestamos esa queja o ese reclamo con información de cómo realmente funciona, y de esto habló un poco Mariana en su plática, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente una sopa instantánea tenga menos sellos que una granola? Ajá. Entonces, si nosotros le explicamos esto al usuario y al consumidor, va a ser mucho más fácil que entiendan y revaloricen y entonces entiendan el verdadero concepto del etiquetado y de los sellos. Ahora, de lo que se trata es de educar, ¿sí? De lo que se trata es de explicarle a la gente cómo sí y cómo no. Y en ese proceso nosotros tenemos que ser muy transparentes. Ahora, es bien importante. Para ser transparentes, o sea, cuando uno quiere abrir las puertas y las ventanas de su casa, uno tiene que tener en orden su casa, ¿sí? Ese es el primer principio y es un valor fundamental que toda la industria debe tener muy en cuenta. O sea, el abrir las puertas de la casa, el abrir para que la gente conozca cómo están hechos los productos, cómo se hacen los productos, genera mucho valor. Genera mucho valor hoy, pero va a generar mucho más valor en el futuro, en ese futuro que ya platicamos dentro de 10 o 15 años, ¿no? Que ya es nada, si vemos la velocidad a la que se mueve todo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ser transparentes, se va a generar mucho valor, pero para ser transparentes tenemos que tener bien ordenada nuestra casa y tenemos que tener a los especialistas que sepan cómo hablar de transparencia, ¿sí? Porque es verdad, todos en nuestra casa tenemos ropa sucia. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, es parte de cómo vivimos. O sea, es imposible no generar ropa sucia, ¿sí? Ahora, si sabemos cómo establecer estrategias de marketing y de comunicación, sabemos que podemos hablar de esa ropa sucia hablando de la gran lavadora que tenemos para atender esa ropa sucia, ¿sí? Y entonces, hablando de la lavadora, podemos hablar de la ropa sucia de una manera muy positiva. ¿Por qué? Porque pues, sí genera ropa sucia, pero miren de qué manera la puedo lavar y la puedo hacer limpia. ¿Me explico? Entonces, para hablar de transparencia es importante entender y ser de cierta manera especialistas, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona de manera muy breve? Tenemos el producto, que se genera comunicación directa hacia el mercado, pero también tenemos todo el contenido que sale a partir del producto, ¿sí? Ese contenido se tiene que comunicar al mercado y para esto es bien importante, y aquí quiero hacer un acento muy especial, el liderazgo de opinión, lo que se conoce en el mundo del marketing como el thought leadership. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que se hacen muchos empresarios, ¿no? ¿En realidad la gente lee las etiquetas? O sea, ¿sí o simplemente es un stunt del gobierno para ganar puntos, ¿no? Pues miren, la realidad es que mucha gente no las lee, ¿no?
O sea, muchísima gente no las lee, pero hay algunas pocas que sí la leen. Esas pocas suelen convertirse en líderes de opinión que transmiten el mensaje a todas las demás personas que no leen, ¿sí? Y entonces, las personas que sí leyeron, que sí investigaron qué trae el producto, suelen hablar bien o mal del producto, depende de lo que hayan sacado de su información, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que una estrategia de transparencia para las marcas vaya acompañada de mucha generación de contenido y la integración de líderes de opinión, de personas serias que realmente puedan validar que ese contenido es real. En cuanto una persona o 2 o 10 validen el contenido de manera honesta, auténtica y transparente, eso se disemina y entonces el valor que se crea pues es muy alto, ¿no? Ahora, un caso práctico, ¿cómo se ve ya de manera clara y concreta la transparencia alimentaria? Bueno, les voy a hablar de un caso que McDonald's, como ustedes saben, es una de las empresas que ha sido más lastimada por la opinión pública por el tema de sus alimentos, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, hay hasta documentales que hablan de qué tan no nutritivas son sus comidas, ¿sí? Entonces, McDonald's desde hace mucho tiempo, pues, se ha tenido que poner a pensar qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo no tan bien y cómo cambiar eso que no está haciendo tan bien, ¿no? Y entonces ellos lanzaron una campaña que se llama Nuestra Comida, Sus Preguntas, la lanzaron en Canadá. Y básicamente de lo que se trataba es invitaron a la gente, a todo mundo, a que preguntaran lo que fuera acerca de McDonald's. Y eso lo hicieron público. Y entonces había preguntas, pues, de todo tipo, ¿no? Les preguntaban si la carne realmente era carne, si utilizaban cosas rosas raras en sus McNuggets, si, ¿por qué no? O sea, una de las más famosas es, ¿por qué una hamburguesa de McDonald's no se echa a perder, ¿no? En fin, una serie de preguntas y ellos lo que hicieron fue convertirlo no solo en una plataforma digital, sino en una campaña grande que no solo se ejecutó en Canadá, sino que se tradujo y se llevó a muchos otros países como Australia, en fin, muchos mercados, inclusive llegó a México a través de una campaña que se llama Puertas Abiertas, en donde, pues, no sé si ustedes sabían, pero si ustedes llegan a un McDonald's y le dicen al gerente de McDonald's, oye, me gustaría que me pasaras a la cocina para ver cómo están preparando mis alimentos, el gerente de McDonald's tiene la obligación de darles todo un tour por la cocina, explicarles, mostrarles, enseñarles y responderles cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿sí? Se hizo lo mismo con líderes de opinión. Estos líderes de opinión se llevaron a los lugares donde produce la comida, la marca, y básicamente lo que abrieron es que el 90% de sus productos son productos que compran a proveedores locales, ¿no? A productores locales, y entonces los líderes de opinión lo que hicieron fue tomaron esa información y la comunicaron de manera, pues, ya masiva, ¿no? Eso obviamente detuvo la gran debacle que venía arrastrando McDonald's en cuanto a su imagen de comida no saludable. Y si bien la marca se está reinventando y está viendo cómo atender las nuevas realidades, pues de entrada esta campaña les ayudó a que no fueran tan perjudicados, ¿no? Entonces, nueve acciones muy concretas de qué es lo que se puede hacer en términos de marketing dentro de este contexto de transparencia y dentro de este contexto del etiquetado. Obviamente, pues está pues, desde reformular los productos, el alinear a los socios comerciales, el ajustar envases y porciones, el rediseñar etiquetas con sellos y o nuevas narrativas de marca, eso es muy importante. Algunas marcas requerirán identidad o un ajuste en su identidad, que esto es muy importante. Estos 9 puntos, pues cada caso es muy particular, ¿no? Y cada caso, pues, lleva lo suyo. Estrategias de transparencia en sitios web y redes sociales, o sea, cómo estamos comunicando lo que hacemos de manera transparente, estrategias de thought leadership que ya platicamos, ajustes a la narrativa y los mensajes de la marca y en general estrategias de comunicación con un énfasis muy particular en todo lo que
es el retail digital, que hoy es un boom, que cada día crece más, la pandemia lo vino a acentuar y pues es algo que va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo reconectamos con un usuario que está hiperconectado, que tiene mucha información, que cada vez aprende más y que cada vez está exigiendo más? Pues siendo lo más transparentes posibles. Ahora, la transparencia no se da de un día para otro, es algo que se tiene que ir caminando, es algo que se tiene que ir preparando, que se tiene que hacer estratégicamente y si se va caminando hacia allá, no solo vamos a ir resolviendo los problemas actuales, que pueden ser los sellos, puede ser cualquier otro tema de mercado, porque también pues, las marcas y ustedes seguramente todos los días se enfrentan con las necesidades de gente que cada vez quiere comer más saludable, cada vez busca productos que tengan más funcionalidad. Bueno, pues si caminamos el andar de la transparencia, vamos a resolver todos esos problemas del presente, pero más importante aún, vamos a conectar con la nueva generación de gente que está consumiendo y que está comprando nuestros productos. Y aparte, vamos a preparar nuestra marca y nuestra empresa para el futuro, ¿sí? La transparencia alimentaria, más que un problema, es una gran oportunidad por toda la coyuntura. Y quien tenga la habilidad de entender toda esa tendencia y de implementar las medidas y las estrategias, sobre todo de transparencia para atender esa realidad, pues va a salir fortalecido y va a ser un personaje importante dentro de la nueva realidad del mercado hoy y en el futuro, ¿sí? Como último mensaje, todo esto es bien importante, es mucha información. A mí me hubiera gustado tener mucho más tiempo para seguir platicando de esto y para ahondar en muchos detalles. Por lo mismo que es mucha información, es muy difícil de repente controlarlo y diseñar las estrategias si no se cuenta con los especialistas. Es bien importante que ustedes en sus empresas formen o contraten especialistas que sean expertos en transparencia alimentaria o que se formen en transparencia alimentaria, que estudien acerca del tema y vean cómo se pueda crear valor a partir de mostrar y ser transparentes en todo lo que hacemos como empresa, ¿sí? Por mencionar algunos, podemos contar expertos o especialistas en diseño de alimentos y cadenas productivas, ¿no? Ahí están todos los científicos, los ingenieros de alimentos, todos los expertos en normativa y reglamentación como Mariana, los expertos en arte y diseño de etiquetas, en toda la formulación de comunicación visual. Y por supuesto también los expertos en comunicación y transparencia alimentaria. Es súper importante que los tengan dentro de su empresa o que los contraten por fuera, como sea, pero que sean personas que realmente entiendan el tema de transparencia para que ustedes puedan empezar a construir ese camino hacia el futuro, ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que el contenido haya sido pues de valor y de su interés, que hayan encontrado valiosa la información y que puedan ocuparla e implementarla. Esperamos nosotros poder generar más webinars hacia adelante, que en donde podamos ahondar de estos temas que pues dan para mucho, dan para pues, generar grandes pláticas, grandes debates y poder ir construyendo poco a poco esta nueva realidad de alimentación más transparente, de alimentación más informada, en donde las necesidades del mercado pues, se van llenando con lo que las empresas vamos leyendo que va requiriendo ese nuevo mercado y esa nueva realidad. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Creo que va a haber una sesión. Sí. Así es. Bueno, gracias David. Sin duda alguna ha sido información bastante importante para la creación y efectividad de estrategias de marketing exitosas. Como ya les mencionamos, ambas presentaciones serán compartidas al término de este webinar para que puedan luego revisarlas más a detalle cada uno de los puntos que nuestros dos ponentes expusieron. Ahora quisiera dar inicio
a la sesión de preguntas y respuestas, pero antes les quiero comentar que por cuestiones de tiempo no será posible dar respuesta a todas sus preguntas. Han sido demasiadas, vemos que es un tema pues que todavía tiene como muchos hoyos, muchas dudas, entonces crearemos un grupo en Facebook en el cual Mariana y David estarán dando respuesta en el transcurso de los próximos días a todas estas preguntas e inquietudes que tengan. Pero de momento quisiera, si me pudieras ayudar, Mariana, contestando algunas de las preguntas que seleccionamos al azar que la gente hizo previas a su registro a este webinar. Muchas gracias. De hecho, aquí veo que hay un archivo de 163 preguntas y en el chat hay sí. bastantes. ¿Me escuchan? No. ¿Sí me escuchan? Ah, de acuerdo, una disculpa. Bueno, veo que hay 163 preguntas y del lado del chat también hay un buen grupo. ¿Hay manera de conservar esas preguntas del chat? ¿Que las pudiéramos respaldar? Porque las que están en el Excel pues sí se pueden subir al grupo y podemos contestar. Bueno, voy a tomar algunas preguntas que están aquí, no sé ni cuáles, todas son muy buenas. Aquí hay una de Yalín Telles, de la marca Salsa Bamba. Indica, bueno, es Puebla, las salsas bajo la nueva norma cuentan como líquido sólido. Me parece una excelente pregunta. Y bueno, no es la nueva norma, hay que indicar que es la modificación a la norma ya preexistente, publicada en abril del 2010, que entró en vigor el 1 de abril del 2011 y que a lo largo del tiempo ha tenido modificaciones. Esta modificación a la norma, que entra en vigor el 1 de abril, del 1 de octubre para los octágonos y el 1 de abril para el resto de los numerales, aquí la referencia que tú debes de tomar, Yalín, es de la norma 030. Si tú te vas a la tabla de la norma 030, nos establece, no tengo manera de proyectarla, dado que pues, nadie esperaba esta pregunta, nos establece que un producto semisólido, pastoso, viscoso, puede ser considerado en cumplimiento como un producto sólido o un producto líquido. Entonces, tomando como esa referencia, tú de manera libre puedes considerarlo como un producto sólido o líquido. Ejemplo, las mieles, los jarabes, que hay empresas que optan por hacerlo en gramos, en mililitros. Aquí tú tendrías que usar lo que mejor tú consideres, ¿de acuerdo? Porque ambas son válidas. Como parte de la experiencia, si tú me hicieras esa pregunta, yo tengo esta salsa, yo lo primero que te diría, oye, ¿cómo la comercializan? ¿Es de masa o volumen? Que para ese producto ambas son válidas. Entonces, no, pues la declaro en gramos, entonces tomemos el producto como producto líquido viscoso o pastoso y que es válido tanto por unidades de masa o volumen, o sea, a la tabla de los perfiles como un sólido o un líquido. ¿De acuerdo? Y si lo hacemos así, como un sólido, y luego lo comparas con un líquido, te vas a sorprender de que probablemente le aplican una cantidad diferente de octágonos. Esas son unas de las tantas deficiencias que yo criticaba, bueno, comentaba y argumentaba con evidencias los errores y deficiencias que tiene esta misma modificación, porque habrá empresas que optan por hacerlo sólido y es válido, pero quizá de manera de transparencia no es lo más viable para el consumidor. A lo mejor a la empresa le conviene porque exenta o añade más o menos octágonos, pero no es lo viable. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Sé que el tiempo está limitado. De hecho, a mí mi presentación, si me comentaban que fuera 25 minutos y termine dentro de tiempo, sé que lo hice un poco más rápido, pero esperemos tener más tiempo más adelante. Continuamente estamos dando seminarios, cursos, y bueno, la idea es siempre estar ahí apoyándolos. Aquí hay otra pregunta, Roberto Sarain, justamente Goula, donde nos dice, ¿consideran que el nuevo etiquetado es benéfico para el consumidor? A mi punto de vista como experto en el tema, no lo considero, hay otras soluciones. Les voy a explicar un poquito acerca de la experiencia. Cuando entraron la modificación de las pilas nutrimentales GDA o etiquetado frontal, por ahí del 2014, el 14 de febrero del 2014, luego el 14 de febrero a nivel de reglamento de control sanitario y luego en el 2016 a nivel de esta modificación a la norma. Desde ese inicio, ya la misma industria estaba confundida, el consumidor también,
Y el mismo gobierno, ya cuando salen estos actores a asustarte con que una bebida saborizada tiene tantas cucharadas, cuando ya se empieza a trabajar así con el miedo, sabíamos que ese etiquetado, si no hay educación, el de los GDAs o pilas, mientras no hay educación, no iba a funcionar. Fue lo que ocurrió. Pero desde ese tiempo ya se estaba trabajando el etiquetado frontal de advertencia. Al día de hoy, hay una as bajo la manga, hay estudios que demuestran que no va a ser la solución y se está ridículamente trabajando, o sea, y me refiero a ridículo porque se está imponiendo este etiquetado de advertencia, pero a la par se está trabajando en un nuevo etiquetado. Entonces, si no funciona ese, pues estaremos en un par de años acá diciendo no funcionó y ahora va a ser otro. El que se imponga o que se desarrolle, mientras no haya una educación alimentaria, solo nos va a generar más prohibiciones, más restricciones, pero no la finalidad. La base de la educación alimentaria, reitero, no debe de ser el miedo. No considero que sea la solución, y menos si no estamos educados en poder leer o interpretar una etiqueta. ¿Ok? Bueno, aquí hay otras preguntas. María Barrios, de Sambors, curiosamente es también nuestro cliente, Sambors. ¿Cuándo se coloca un sello con un número? Pregunta. Cuando se coloca, cuando nuestra superficie es menor a 40 centímetros cuadrados, únicamente vamos a añadir el sello, el octágono, indicando el número al cual se vería acreedor este producto. ¿Ok? Entonces, bajo esta condicionante, si tú tienes una superficie mayor a 40 centímetros cuadrados, ya no nos estaría aplicando el sello o el octágono con números. ¿Ok? No sé cuántas preguntas llevo, creo que son 3, me parece. ¿Ok? Aquí hay otra de Fanny Díaz de la Vega, técnica mexicana de alimentación. Con las palelocas. Un cliente ahí que también ubico por Cuautitlán Izcalli. Las fotos de personas o animales no animados están permitidos. Primero tenemos que hacer una evaluación. Nuestro producto se ve o no acreedor a octágonos. Lo que nos restringe el numeral 4.1.5 es el uso de personajes, figuras públicas, imágenes alusivas a estas animaciones. En el caso de un animal, pensando que a lo mejor tienes el jaguarcito como una animación y lo cambias como un animal, eso no se sería considerado un personaje. Ahora, por lo tanto, no sería restrictivo. Aquí yo sí te aconsejaría, nos puedes contactar de manera más personalizada y te podemos orientar en términos de la propiedad intelectual que sí puede conservar tu producto aún con octágonos, ¿de acuerdo? Eso es para responderte de manera general. Aquí tengo otra, es de Grupo Bimbo. Karen Ramírez, también te ubico perfectamente, pues como no, Bimbo también nuestro cliente en productos con sellos. ¿Se pueden comunicar los valores con las marcas? Claro que sí. Claro que sí se pueden hacer. Claro que sí se puede. Recordemos que dentro de todo el marco jurídico y toda la información en publicidad, en marketing, en etiquetado, ya no solo es lo que decimos, ni lo que comunicamos, sino el cómo lo estamos comunicando. Entonces, alternativas sí hay. Habría, yo te aconsejaría evaluar un poquito más, aparte de la neurociencia, el neuromarketing, que tú estarías comunicando, pero sí se puede. De hecho, son parte de las alternativas que muchas empresas han estado implementando para mitigar un poquito acerca del impacto de esta manera de asustar al consumidor. ¿Ok? ¿Y todavía hay tiempo para responder más preguntas o cómo vamos de tiempo? Porque hay un montón. Ahí ya respondí 3, me parece que son 6. ¿Ven viable poder responder? No sé, quizá algunas del chat, esas no están registradas. ¿Cómo ven? Eduardo, ¿crees que sea viable? ¿O David? ¿Cómo estamos de tiempo? Porque sí, también que te... Sí, si quieres contesta un par más y ahorita yo contesto. Muchas de las preguntas que me están haciendo son muy similares, entonces las voy a juntar y las voy a contestar en una sola respuesta. En una sola, ok, de acuerdo. Bueno, voy a contestar aquí del chat. Aquí, bueno, pues que no le veo así. A ver, estoy aquí abriéndolas. Respecto a las frutas y verduras frescas, cortadas, empacadas, listas para comer, ¿aplica este cambio? Es una buena pregunta.
Hablando de la modificación, aplica todo alimento, bebida preenvasado comercializado en el territorio nacional, la modificación de la norma. Pero eso no significa que a todos les vaya a aplicar o las leyendas o los octágonos, porque si tu fruta o verdura picada, que ha sido sometido a un tratamiento específico, pero no fue añadido nutrimentos críticos, entonces no le van a aplicar ni los edulcorantes, ni la leyenda, ni estas leyendas, ni estos octágonos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque hay varias preguntas de este tipo. A todo alimento o bebida preenvasado le va a aplicar la modificación de la norma, que cumpla con las condicionantes que hablamos en la presentación. Sin embargo, no, el que aplique la modificación no significa que a todos les van a aplicar los octágonos. ¿Más o menos queda claro? Espero que sí. Aquí pregunta Beatriz, después de la pregunta esta que hace este usuario, Beatriz Reyes, después de elaborar mis etiquetas, ¿dónde puedo compartirlas para poder saber si cumplen con todo lo necesario para iniciar la comercialización? Me parece muy buena tu pregunta y te respondo. Puedes enviarnos un correo directamente a nosotros. Hacemos una evaluación totalmente gratis para evaluar si tu etiqueta cumple o no cumple. Esa es una de las ventajas. Yo fundé la Asociación Mexicana Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento con el objetivo de llegar al consumidor, a los niños, a las amas de casa, al empresario, al pequeño emprendedor, que a veces no cuenta con los recursos y que cuando acude a la autoridad sanitaria o comercial, ni siquiera ellos mismos saben de las normas. Y lo sé porque yo en ocasiones, pues vamos ahí a capacitarlos y me hacen preguntas que digo, ¿en serio esto pregunta la misma autoridad? Y ahí te das cuenta que pues ejecutan funciones que no dominan, ¿ok? Entonces, Beatriz, te invito, mándanos tu etiqueta, preferentemente en PDF para poderla analizar, totalmente gratis, y te podemos dar un informe donde concluyamos si estás lista para imprimir o si hay que esperar, ¿de acuerdo? El empaque del producto que quiero producir es negro. ¿Existe algún impedimento con respecto a la normativa, al color y diseño del empaque? Es una buena pregunta, no alcanzo a leer. Martín Castillo. Martín Castillo pregunta, con respecto a los colores, vi una campaña de desinformación en redes sociales donde decían que la norma, incluso veo unas notas en la prensa donde decían que la norma prohibía colores. Eso no es cierto. ¿De acuerdo? La modificación a la norma 051 no nos viene a prohibir los colores, ¿de acuerdo? Lo que viene a restringir a cierta medida es el uso de ciertos personajes bajo ciertas condicionantes o la presencia de leyendas precautorias, leyendas de advertencias, misma que del artículo 25 y el 210 del Reglamento de Control Sanitario de la Ley General de Salud nos establece con qué debe de cumplir la etiqueta. Pero para la parte de los colores no tienes por qué preocuparte. Lo que sí debemos de hacer es de que la presencia del octágono sea totalmente legible, visible y contrastante, porque eso es un requerimiento tanto de Ley General de Salud como Reglamento de Control Sanitario y específicamente de la 051. La información debe de ser legible, visible y contrastante. ¿Ok? Entonces, por la parte de los colores, el consejo es, búscate un buen diseñador o inspírate bien en los colores para que todo sea contrastante, sea legible y visible. ¿Ok? Y cumpliendo con los tamaños mínimos que establecen ciertos elementos como la declaración nutrimental, etc. Los demás veo que son agradecimientos, muchas gracias. Aquí hay una bueno, ¿puedo hacer otra más? O no sé si me quieres hacer una señal, un comentario. ¿Podemos hacer una más? Sí. Bueno, voy en lo que... Si quieres la última, Mariana, y ya contesto yo. Para productos fabricados artesanalmente como chocolates de cacao natural, ¿sí debe de llevar este tipo de etiquetado? Lo pregunta Katia Gómez. Katia, siempre me encanta esta pregunta cuando hablan del término artesanal. La realidad es de que los alimentos y bebidas no alcohólicas no son de fabricación artesanal, porque dentro del marco jurídico la denominación artesanal no hace referencia a una norma o un alimento o bebida no alcohólica. A diferencia, por ejemplo, del sotol, del mezcal, que la misma norma nos define específicamente este término. Entonces, en el caso del cacao natural o del cacao chocolates, nos estaría aplicando la NOM 186, que es la que nos habla específicamente de la denominación chocolate a diferencia de un genuino. Sí te va a aplicar la modificación, siempre y cuando sea preenvasado,
sí te van a aplicar potencialmente los octágonos. Tendríamos que evaluar en tu producto qué nutrimentos críticos estás añadiendo y sobre eso hacer el cálculo para la fase 1, la fase 2 y potencialmente la fase 3. Yo te sugiero que cambies el artesanal por una declaración que sí sea demostrable. Retiramos el artesanal de tu etiqueta y añadimos elaborado, a lo mejor a mano, en un molde de ciertas características, es decir, algo que sí podamos demostrar. Si la autoridad el día de mañana revisa tus instalaciones, que lo que se asiente sea demostrable, porque el término artesanal sería una propiedad potencialmente engañosa y es potencialmente sancionable. ¿Ok? Bueno, por mi parte creo sería pues todo. Desactivo la cámara, ¿verdad? Gracias. Si quieres, como quieras, Marina, gracias. Bueno, yo me voy rápido a contestar algunas de sus preguntas. Muchas son muy parecidas, entonces pues voy a tratar de agruparlas para no extendernos mucho más. Lo primero, la primera inquietud que muchos tienen y que se ve en muchas de las preguntas, tanto que nos enviaron antes como acá en el chat, es si va a tener un impacto real en el consumidor final. O sea, si la gente sí realmente va a leer las etiquetas o si sí le van a causar algún impacto o si sí van a dejar de comprar, etcétera. La realidad, y un poco como se los platicaba en la plática, muchas de ellas no lo van a leer. El tema es que va a haber unas pocas que sí lo pueden ver y que sí pueden generar esta comunicación o influenciar a otras que no lo leen. Ahora, no, o sea, yo no esperaría que las ventas de repente se caigan de 100 a 0. O sea, va a impactar, no sabemos cuánto, pero sí, o sea, sí va a haber un impacto, pero no va a ser de ya voy a dejar de vender porque ya tengo 2 sellos. ¿Me explicó? Entonces, hay que tomarlo con reserva. Y lo que sí es, no hay que desatenderlo, o sea, sí hay que entender el nuevo momento, hacia dónde va todo y empezar a moverse hacia allá. Creo que si caminamos hacia el rumbo adecuado, pues a pesar de ajustes a la norma o de lo que sea que suceda, pues vamos a estar preparados para tener productos fuertes, ¿no? Otra de las preguntas que está muy ligada también es ¿cómo hacer marketing si tengo los sellos, ¿no? Si tengo sellos específicamente de azúcar o de calorías o de grasas, etcétera. La realidad es que el sello se vuelve como un elemento más de comunicación. Y en términos de marketing, pues todos los elementos de comunicación suman, ¿sí? Entonces, si tengo un sello, pues lo que tengo que hacer es de alguna manera contrarrestarlo, porque si mi sello es mi único elemento de comunicación, pues probablemente el impacto va a ser mayor. Pero si tengo un sello y lo complemento con buenas estrategias de comunicación que atiendan los valores funcionales de mi producto, seguramente voy a poder contrarrestar ese sello o esos sellos que tenga mi producto y el impacto va a ser mucho menor. Ahora, lo ideal siempre es ir trabajando todos los frentes que revisamos en la presentación, o sea, que puedan ustedes armar una estrategia y con esto voy a entrar también a otra pregunta que dice cómo vamos generando, cómo vamos modificando las narrativas. Pues justo eso, o sea, con eso podemos ir trazando las estrategias. Yo les recomiendo que tengan un documento sencillo que hable de cómo la marca o la empresa va a atender la realidad de la transparencia. Y hay muchas maneras de hacerlo, o sea, y están desde las más básicas, que tienen que ver con la información que despliega en la etiqueta, hasta cosas más complejas como campañas de comunicación o lo mismo que hizo McDonald's, ¿no? De poder abrir sus puertas e invitar a gente a que conociera sus plantas, sus procesos y demás. Entonces, el tamaño puede ser dependiendo de la empresa y del recurso, y lo importante es tener claro dentro de nuestra realidad y nuestras circunstancias cómo vamos a atender nosotros en nuestra marca esta nueva realidad de la transparencia, ¿sí? Así es como vamos ajustando la narrativa. Otra pregunta. Preguntan si, o sea, aquí hay
una persona que pregunta acerca de salsas y si realmente la gente lo compra por ser un producto saludable o si más bien es un tema de antojo. Pues aquí la respuesta creo que sería, claro que todos comemos una salsa porque es rica, ¿sí? Pero cuando tengamos 10 salsas diferentes en un anaquel, seguramente la que vamos a escoger es la que sepa rica y que sea saludable, ¿sí? Entonces, eso lo que quiere decir es los que van a ganar más terreno, o inclusive, yo se los digo, las marcas que están ganando más terreno son las que están entendiendo todo este valor funcional y lo están comunicando de manera adecuada. O sea, cuando y justo pongo el ejemplo de las salsas, si tenemos un anaquel con 10 marcas de salsa diferentes y pues todas son relativamente ricas, ¿no? O se vuelve un commodity el tema del sabor y la experiencia organoléptica, uno de los principales factores inmediatos que va a considerar la gente es, bueno, ¿y qué tan saludable es? ¿Sí? O sea, ¿qué tanto nutritivo tiene? O en este caso, sí puede empezar a comparar por sellos, ¿no? ¿Cuál tiene menos sellos? ¿Por qué? Porque es muy evidente y se vuelve parte de la publicidad. Ante eso, repito, lo mejor que podemos hacer es crear el contenido y crear los balances para que no sea solamente mi sello lo que comunique mi marca, ¿sí? Sino que haya una serie de valores alrededor que trabajen en conjunto con ese sello y que construyan la realidad de la marca. Porque la realidad de la marca no es un sello, ni tampoco es un logo, ni tampoco es una narrativa, sino un conjunto y una suma de todo lo que desplegamos en nuestra etiqueta o en nuestra comunicación en medios. Entonces, mientras más elementos de comunicación tengamos, sobre todo enfocado a los valores funcionales, pues más podemos crear un balance ahí entre los sellos que nos puedan estar aplicando a nuestros productos, ¿no? Voy a contestar un par de preguntas más. Una tiene que ver, y esta también es una pregunta muy recurrente, si la comunicación digital o si la comunicación publicitaria que se haga tiene que llevar los sellos. Hasta el día de hoy no hay reglamentación. La NOM 051 habla específicamente del producto y de la etiqueta que va sobre el producto. Hay otros reglamentos y otras normas que atienden el tema de la comunicación de las marcas y de los productos. Esas todavía no tienen modificación, pero podemos esperar que en algún momento suceda. Entonces, la respuesta concreta es, hoy todavía no hay nada concreto. Mañana o dentro de 3 meses o dentro de 2 años puede salir la regla o la norma que diga que los productos que tengan sellos en sus etiquetas, pues tienen que comunicar los sellos en su publicidad. Pero al día de hoy no existe eso. Entonces, el día de hoy todavía se puede hacer comunicación y publicidad sin contemplar el tema de los sellos, ¿no? Sin embargo, estén atentos. No sabemos cuándo, porque es muy probable que vaya a impactar, porque pues justo eso, o sea, no sería tan congruente tener solo las etiquetas con la mención y luego hacer publicidad que dice otra cosa. Entonces, es muy probable que vayan a regular y hacer los ajustes de ese lado también. ¿Sale? Y una última de por acá. Ok, me hablaban de las pymes. Acá está, sí. Pues las pymes, o sea, lo que me preguntan es cómo una pyme puede empezar a trabajar su estrategia de transparencia, cómo puede abordar este tema con respecto a las grandes empresas. Pues en realidad la única diferencia es, y puede ser una gran diferencia, es el recurso que tienen las grandes contra los que tienen las pequeñas, ¿no? Las grandes empresas pueden tener a los especialistas trabajando con ellos. Las pequeñas lo que tenemos que hacer es pues trabajarlo nosotros mismos. Puede ser el mismo director general o los mismos ingenieros que están diseñando los productos. Lo importante es que exista la conciencia. Ahora, una gran ventaja que tienen las pymes contra las grandes empresas es que las pymes se pueden mover relativamente mucho más rápido. O sea, de hecho, por eso una gran cantidad de los productos que están más del lado funcional, que traen cuestiones de nutrición, que traen cuestiones que atienden cuestiones de transparencia ambiental o social, etcétera, son pequeñas empresas
porque a las pequeñas empresas, a los emprendedores, les cuesta menos trabajo porque pues o sea, el aparato es mucho más pequeño. O sea, no tienen que mover 25 departamentos adentro de la empresa y mover sus líneas de producción en 3 plantas diferentes para hacer un ajuste. Los pequeños empresarios relativamente pueden empezar a accionar e implementar ajustes y estrategias de una manera muy ágil y muy veloz. La cosa es tener un pensamiento estratégico, o sea, entender que hay un problema y que tenemos que diseñar una solución y tener muy consciente esta realidad del mercado que está buscando, pues, soluciones más transparentes, ¿no? O sea, productos más transparentes que le digan exactamente qué es lo que tienen los productos, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, si hay buenas prácticas dentro del mismo, dentro de la misma producción o operación de la empresa, etcétera, ¿no? Y ahí, pues también, y sumando, nosotros trabajamos un evento que se llaman los Gula Awards, que lo que hacen es justo reconocen y premian a las empresas y a las marcas que están empleando buenas prácticas dentro de sus procesos y dentro de sus empresas. Este reconocimiento pues se vuelve una herramienta también de marketing para todos ustedes. ¿Por qué? Porque es un panel de expertos dentro de la industria que evalúa los proyectos que ustedes ingresan y se determina a partir de ese panel quiénes son los finalistas y quiénes son los ganadores de las distintas categorías. Y esas categorías, pues todas tienen que ver con inclusión de buenas prácticas. Y al ser reconocidos por la misma industria, pues se vuelve una herramienta de marketing el poder decir, miren, la industria me está reconociendo que yo integro buenas prácticas dentro de mi hacer y eso me suma, ¿no? Es parte de una estrategia de transparencia. De hecho, inclusive en la segunda edición que estamos planeando, vienen algunas categorías que hablan específicamente de todo este tema de la transparencia. O sea, las marcas y los productos que están haciendo cosas por la transparencia y por mostrar a las personas y al mercado realmente cómo hacen y de dónde vienen sus productos, ¿no? Entonces, bueno, eso en general, creo que ya nos alargamos un poco, entonces creo que es hora, ¿no? Todas las demás preguntas las podemos contestar como ya les comentó Eduardo en los distintos canales que planteó. Bueno, de esta forma damos por concluido este webinar, no sin antes agradecer una vez más su asistencia e invitarlos a que se acerquen tanto a la Asociación Mexicana de Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento, liderada por Mariana Curiel, para informarse aún más sobre el tema del nuevo etiquetado frontal de productos, así como a Gula para la creación de estrategias de marketing y relaciones públicas alineadas a las nuevas normalidades. Y también quiero comentar una vez más que les haremos llegar ambas presentaciones de nuestros ponentes y que estaremos también resolviendo sus dudas que tuvieron a lo largo de todo este webinar en un grupo de Facebook que ya compartimos ahorita por el chat y que también se los haremos llegar mediante correo electrónico. Ahí iremos respondiendo todas estas inquietudes que ustedes tengan a través de este grupo de Facebook y pues no solamente de estas que les quedaron ahorita, sino las que les vayan surgiendo en el transcurso de estos días. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos este webinar haya resuelto algunas de sus dudas. Sabemos que el tema es pues amplio y todavía pues no se conoce mucho, pero sigamos en contacto y háganos saber por favor los temas que les gustaría que abordáramos en un futuro. Ya tomamos en cuenta todo lo que nos comentaron ahorita en el chat y pues bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por dejarnos compartir un poco. Gracias. Buen día.